Ya analizamos los libros autobiográficos de Rafael Moreno Valle, el de Margarita Zavala y ahora toca el turno al de Andrés Manuel López Obrador. Como publicar libros no es considerado un acto anticipado de campaña, este año los precandidatos a la presidencia de la República se dieron rienda suelta como escritores. Y como en este canal hemos revisado cada uno de esos textos para saber si se tratan de obras interesantes o de un mero pretexto para promocionar la imagen del aspirante presidencial, hoy el Caporal te trae el análisis de Esto Soy, el tercer libro publicado este año por Andrés Manuel López Obrador, pero el primero con un tema autobiográfico. El último libro de López Obrador hay que analizarlo con ciertas reservas respecto de los demás. En primera, porque no fue publicado de manera tradicional, en físico, sino porque está disponible únicamente en digital. Como se explica en la introducción, Esto Soy fue creado como una guía para que Epigmenio Ibarra realice el documental que hace sobre Andrés Manuel López Obrador, pero curiosamente el dirigente de Morena anticipa que sus palabras no serán respetadas por completo ni de manera literal en el material audiovisual. Es por este motivo que decide hacer público el texto para que se sepa todo lo que Andrés Manuel López Obrador quiso decir en el documental, pero que no pudo. Bajo este contexto, habrá que tomar en consideración que Esto Soy es un texto que no nació para ser libro y que no siguió los pasos tradicionales de su publicación. De los 3 libros publicados este año por López Obrador, este es el más corto. De sus 74 páginas, la mitad lo abarcan fotografías y el índice, y las que están compuestas de puro texto no tienen más de 4 párrafos. Es por su brevedad que los temas expuestos no se logran desarrollar ni mucho menos justificar o comprobar, como sí lo hizo López Obrador en el libro 2018, La Salida. Por ejemplo, sobre la elección presidencial del 2006 dice lo siguiente: durante la campaña presidencial de 2006 mis adversarios de la mafia del poder me atacaron con saña. Salinas había regresado al país para actuar como jefe político. Atrás había quedado su destierro forzoso luego del asesinato de Colosio y de la terrible crisis económica a finales de su sexenio. El resto de los párrafos son muy similares. Se tratan de conclusiones que Andrés Manuel López Obrador hace sobre un episodio de su vida, omitiendo exponer primero cómo ocurrieron los hechos para después provocar al lector una reflexión o justificar por qué reaccionó de cierta manera en ese escenario. Por ejemplo, aunque se trata de un texto autobiográfico, sobre este mismo episodio omite explicar los motivos por el que instaló un plantón en Reforma y por el que hizo un gobierno paralelo, al que llamó gobierno legítimo. Incluso decide no aprovechar la oportunidad de explicar tanto a sus seguidores como a sus detractores por qué se inició en la política a través del PRI y por qué renunció a ese partido cuando era dirigente estatal en Tabasco en 1983. Como ya lo explicaba, por la brevedad del libro, López Obrador no abunda en explicaciones y se concentra en conclusiones, de tal manera que para entender lo que expone es necesario que el lector tenga un contexto histórico y político previo. Por estos elementos, Esto Soy no dista de los libros publicados por Margarita Zavala, que se llama Mi Historia, y por el de Rafael Moreno Valle, La Fuerza del Cambio, quienes también exponen su versión de los hechos bajo un lente en el que ellos son los buenos y no cabe la crítica. Sin embargo, López Obrador repite la fórmula que utilizó en el libro 2018, La Salida. Pese a que se supone que se trata de un título autobiográfico, le dedica un capítulo a los actos de corrupción que han salpicado al gobierno de Enrique Peña Nieto. Le dedica el capítulo siguiente a las propuestas que trae como candidato para el 2018 y le dedica el capítulo siguiente a cómo sería México en el 2024, una vez que haya terminado su sexenio, si es que gana la presidencia, claro está. Además de que habla del qué haría si no llegara a ganar la próxima elección. Es decir, el libro autobiográfico replica la fórmula del libro anterior, del libro antepasado, 2018 La Salida, que también lo trajimos a este canal, en donde expone una crisis protagonizada por el gobierno actual y posteriormente expone la solución, la salida. Por eso es que ese nombre tuvo el libro antepasado de López Obrador y abandona el término autobiográfico en el libro actual. Y como en todos los análisis, llegó la hora de ponerle una calificación a Esto Soy.
He empleado siempre las mismas preguntas en todas las revisiones de los libros de los aspirantes, que las cuales son: ¿lo escribió el político? ¿Es interesante? ¿Hay más publicidad que libros? ¿Vale la pena leerlo? Y en cuanto a la primera pregunta, la primera calificación, ¿lo escribió el político? Sí, lo escribió el político. Creo que leyendo los 3 últimos libros de Andrés Manuel López Obrador que ha publicado en lo que va de este año, logramos entender la manera en cómo escribe, en cómo él expone sus ideas en un libro. Además de que al momento en que se lee, prácticamente se escucha a López Obrador decir lo que estamos viendo en las letras. Es claro que sí lo escribió López Obrador. Es interesante. Creo que esto se tiene que calificar de 2 maneras. Para los seguidores de Andrés Manuel López Obrador y que tienen el contexto de su historia, de su trayectoria, de todo lo que ha estado haciendo, este libro va a resultar interesante porque ratifica y refresca ciertos episodios de la vida de López Obrador, la vida política. Pero para quienes no conocen absolutamente nada de López Obrador y quieren darse la oportunidad de conocer sus propuestas o de conocer su trayectoria, no va a resultar interesante porque, como ya lo explicaba, es un libro lleno de conclusiones ante ciertos hechos y no a una justificación de acciones ante ciertos acontecimientos. Actualmente creo que existe una biografía sobre López Obrador reciente en publicación ahorita, que lo podemos encontrar en el libro Los Aspirantes 2018. Es allí donde hablan exactamente de lo mismo que habla López Obrador en este libro autobiográfico, pero te exponen todo el contexto histórico y político y te justifican el por qué actuó de esta manera con base en una entrevista que le hicieron a López Obrador. En lo personal, como material biográfico, se me hace un mejor resultado el otro libro que el mismo escrito por Andrés Manuel López Obrador. Así que en cuanto a la pregunta, ¿es interesante? Sí lo es para sus seguidores, no lo va a ser para quienes no lo conocen, ni siquiera para sus detractores. Hay más publicidad que libros. Aquí es difícil calcular si este ha sido con un objetivo de echar la leña al asador a la publicidad, porque es un libro que no ha sido publicado en físico, entonces no vamos a ver espectaculares. Pero lo que sí hemos visto en abundancia han sido notas periodísticas en donde que cubrieron o que hablan acerca de este libro y sobre todo el documental que se prepara sobre Andrés Manuel López Obrador. Yo diría no hay más publicidad que libros, aunque creo que hay más publicidad sobre el documental que viene. Todo va enfocado hacia el documental y no hacia este texto que acaba de ser publicado. ¿Vale la pena leerlo? Esta pregunta me resulta difícil de responder porque, seamos sinceros, es un texto que no fue hecho para hacer un libro. Es por eso que no siguió las vías tradicionales para ser publicado como libro. Este texto iba dedicado a Epigmenio Ibarra, por lo tanto no cubre las características de un libro, el rigor que debe de tener un libro. Incluso como seguidor, si no lo lees, no pasa absolutamente nada. Por eso es que, en conclusión, digo, no vale la pena leerlo. No te estás perdiendo de algo relevante, de algo que no sepas tú como seguidor. Y si eres un detractor o si no conoces nada de López Obrador y te quieres dar el permiso de conocer qué propuestas tiene López Obrador, este no es el libro para conocer las propuestas de López Obrador. Ni vas a conocer su trayectoria como de una manera objetiva, como ya hacía yo la recomendación de otro libro, ni vas a conocer sus propuestas. Si lo que quieres es conocer sus propuestas, está el libro de 2018, La Salida. En lo personal, creo que este libro, el tercero, es el más improvisado. Se nota por todos los elementos que ya expuse y es prácticamente una reflexión de un rato de López Obrador que bien pudiera pudiera brincarse como seguidor, como detractor o como
un simple votante que quiere hacerse un juicio y un criterio para saber a quién le va a dar el voto el próximo año. Hasta aquí el análisis del libro de López Obrador, el más reciente, el tercero y el último de lo que va a ser este 2017, titulado Esto Soy. Recordemos que todavía tiene pendiente publicar un libro más y que este saldrá en el 2018, que irá enfocado todavía más en las propuestas que va a presentar durante la campaña. Te recuerdo que todos los libros publicados por los aspirantes a la República este año y el año que viene están y estarán disponibles en este canal de El Caporal. Todo analizado bajo la misma óptica, de la manera más objetiva posible. Así que te invito a que te suscribas a este canal, a que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Recuerda que El Caporal es un canal que explica, desnuda, pero sobre todo comprueba. Me puedes seguir en el resto de mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Patreon, para una plataforma que nos ha servido para salir adelante de la censura a la que hemos sido víctimas en este canal de El Caporal. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartir. Además, deja en la caja de comentarios qué opinaste acerca de este último libro de López Obrador. ¿Ya lo leíste? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Y cuáles son tus conclusiones? Recuerda que tus conclusiones son las más importantes. Hasta aquí todo por hoy. Yo soy El Caporal y te deseo un excelente día.